Todo suyo, señor. Bueno, gracias Martín. Eh, sí, yo soy investigador y profesor en General Sarmiento, perdón, fui profesor, investigador y profesor en General Sarmiento por 15 años y ahora soy profesor investigador en UNCI, también en la Universidad Nacional de Chilecito. eh, Y sí, después doy clases en varias otras universidades de posgrado, bueno, un TREF, doy bastantes cosas sobre India, en USAM también doy algunas cosas, bueno, en varias, ustedes saben que la vida del investigador y el profesor en Argentina es bastante móvil, por así decirlo, pero mi filiación principal es la UNCI. Ahí tengo un curso de desarrollo comparado. Eh, y, eh, y también estoy dirigiendo una diplomatura en dirección de empresas públicas. Eh, por ahí estaría bueno las que pueden, aunque sea de inicio, prender las cámaras para que los conozca. Y eso. Entonces, bueno, y básicamente vengo trabajando en el desarrollo económico de India, la historia económica de India, desde mi tesis de doctorado, que inició en 2014 en la Universidad Federal de Río de Janeiro, y a partir de un proyecto BRICS. Ahí hice, bueno, 4 años de tesis con trabajo de campo en India y demás. Y después que la defendí, trabajé un año más, un año y medio más para sacar el libro que ahora después algo les voy a mostrar. Eh, y bueno, sigo trabajando distintos temas que tienen que ver con el subcontinente indio y dando charlas y clases sobre ese tema, también sobre otros temas más de, de economía industrial y desarrollo económico, pero bueno, efectivamente India es uno de los temas más que más tiempo le dedico. Eh, ¿Por qué saben de India? ¿Les parece? Bueno, Martín algo estaba diciendo. ¿Por qué les parece que es relevante? ¿No les parece que es relevante? ¿Tienen algún conocimiento? ¿Algo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Yo Ron. solamente conozco que están produciendo vehículos, automotores, y que tienen mano de obra barata. O sea, eso es lo que yo hoy conozco de India. Bien, bien. Ahora sí, algo vamos a ver. Efectivamente, la industria automotriz es importante en India desde hace tiempo y tienen en particular, bueno, automotriz y de motos. Hay muchas motos que estamos importando en Argentina que vienen de India, como la marca Hero, bueno, y otras más. Y en particular también de camiones. Por ejemplo, ahora Iveco la compró una empresa india, la compró creo que el grupo Tata. Entonces en camiones, también en tractores, son muy competitivos. Y sí, algo vamos a hablar sobre el tema de salarios. Bueno, no sé si llegaron a ver algo de lo que les pasó Martín de la Biblio. Eh, bueno, si no, después cuando lo ven, ahí también van a tener más cosas. Sí, Pero ahí está bien, está Gastón. agrego, digamos, está todo subido, hay una carpeta de bibliografía y ahí adentro hay una que es para cada una de las clases, digamos, ¿no? Y hay una de India, no es Bien, que me bien, pasó, Manuel. bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más saben? ¿Qué más se imaginan? Cecilia, Camila, bueno, Es una de las economías que más crecen en el mundo, No, hoy por hoy. la verdad que sabemos bastante poco. Yo también soy egresada de la UNS
y no se ve tanto India. Sí, en desarrollo y subdesarrollo vemos sudeste asiático, pero no vemos particularmente India. Vemos los tigres asiáticos, yo igual la cursé hace 2 años, pero no se habla tanto de India. Sí conocemos que la densidad poblacional que tiene, eh, se conoce mucho más la cultura o algunas religiones, pero en términos económicos, por lo menos a mí como economista es muy poco que lo que nos está llegando. Muy bien. Sí, hicimos con Karina Forcinito en UNCS una presentación sobre India. Salió bastante bien. Y después, Tuve a Karina de profe en sistemas económicos claro, yo daba con ella, y sí. de historia argentina, pero no vimos India en SEC. Yo la hice en 2024, si no le pifié la Claro. fecha, o en 2023. Y desarrollo y subdesarrollo también lo había hecho el semestre anterior y lo vimos ahora no me acuerdo el nombre del profe, pero también no vimos nada de India en particular. Bien, bien. ¿Y quién estaba hablando? Porque no lo veo ahí arriba. Ah, Tomás. Sí, no, decía que hoy por hoy es una de las economías que más crece, eh, que está ubicada en un lugar como caliente del mundo, pero también bastante estratégico ahí en el Indo-Pacífico, ¿no? Como que tiene Ujú. un... Y después, bueno, conozco más cuestiones militares, si se quiere, ¿no? Que son las principales potencias, armas nucleares, conflictos con Pakistán, algunos con China, eh, desigualdad que la mencionaba Gastón, y cosas como muy generales. No, está muy bien, pero Poco está también se bien. empezó a remontar el cine indio de Bollywood. Eh, no sé si tendrá que alguna movida de no sé si de marketing, pero eso sí lo vi bastante en los últimos años. La industria cinematográfica o las películas y los efectos que introdujo también, ¿no? Eh, no sé si tendrá que ver también con el desarrollo tecnológico que tengan ellos, pero bueno. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, todas las cosas que están marcando, por un lado, si uno mira el crecimiento de India en las últimas, desde los 2000 está creciendo una tasa promedio del 6% interanual, eso es mucho crecimiento. En la Biblia les dejé un papercito sobre eso. Y también está como marcada Tomás en una zona, vamos a decir, sí, caliente, por así decirlo, en términos militares, pero también por la cuestión del tránsito de corredores de petróleo, principalmente que llegan hacia China, o sea, el Océano Índico es un espacio de tránsito de petrolero muy importante, eh, de corredores de petróleo que se dirigen a China y bueno, eso en términos geopolíticos es muy relevante. Y como decía también Camila, eh, eh, el cine indio, en verdad el Bollywood, que es la industria del cine, que es una de las industrias del cine de la India, es muy relevante domésticamente, es decir, como India, bueno, tiene mucha población. Las películas que se producen en Bollywood son muy vistas y cada vez más, bueno, de hecho, si uno en Netflix pone, después si quieren les paso, les recomiendo algunas para que vean. En Netflix hay distintas producciones indias de Bollywood y de India en Hollywood incluso. eh, que bueno, sí, hay una cierta proyección de India en términos de su proyección geopolítica o de soft power hacia el mundo. Entonces, cada vez más se está viendo ciertos contenidos del subcontinente indio. Pero bueno, para ir, no sé si alguien más quiere hacer alguna observación, alguna contribución en términos de lo que conocen, lo que le parece relevante de India. No, yo saludar nada más porque recién me enganché, Gastón. ¿Qué tal? Buenísimo, ¿qué Y tal? gracias, Camila. Gracias, Camila, porque si no estaría todavía en el ciberespacio intentando entrar. Perdón, te pasé cualquier link yo, Fabio.
No, está bien, está bien. Perdón. Eh, sí, entre algunas de las cuestiones importantes de por qué estudiar India, por qué es central, bueno, eh, estamos hablando del país más poblado del mundo, o sea, 1.400 millones de personas, superando a China. Estamos hablando de una economía que crece, que ha venido creciendo ya hace 2 o 3 décadas muy fuerte, con generación de nueva clase media, de nuevos ricos, de nuevas empresas importantes. Está ubicado en Asia y todos un poco ya ustedes que están haciendo esta maestría, sabemos que Asia es un poco el nuevo, no el nuevo, porque justamente hace 3 siglos también lo era, pero es el eje dinámico hoy del capitalismo, ¿no? Muchos de los procesos de acumulación están en Asia. Eh, y en ese contexto, India, que como hablábamos con Martín, podemos llamarle el subcontinente indio, ¿no? Podemos llamarle también Asia del Sur, ¿sí? Si uno mira a Asia, en verdad, estoy seguro que capaz que algo lo vieron con Martín, ¿no? Hay tres Asias, por así decirlo, ¿no? Tres Asias principales. Bueno, Asia del Este, el Sudeste y Asia del Sur, ¿no? La Asia del Este, por así decirlo, bueno, que, que- que tenemos a Japón, a Corea, bueno, a los Tigres y a China en su extensión, que incluso llega a Asia Central, porque China es inmensa. Después en el sudeste, bueno, Vietnam y toda la península, de lo que antes se llamaba Indochina, ¿no? Que fue dominio francés. Y la tercera Asia, no en orden de importancia, pero así en espacio, es el subcontinente indio, ¿sí? Eh, y entonces, en términos de, ahí hay, o sea, hay factores demográficos muy importantes que recién les comentaba, el país más poblado del mundo, con mucha también incluso población joven, dominio de bomba nuclear, ¿sí? Es un país que maneja la tecnología nuclear militar, eh, y está siendo visto ya desde hace un poco tardíamente, pero hace algunas décadas, como un socio para distintos países europeos y occidentales en su intento de contención a China, ¿sí? Entonces, India es visto por los Estados Unidos eh, como un socio para contener a China. Y si uno mira las distintas estrategias o políticas de defensa, por ejemplo, de Alemania, de Reino Unido, de Francia, de Estados Unidos incluso, hablan de la región del Indo-Pacífico como la región más dinámica del mundo, y en ese Indo-Pacífico, bueno, es claro que India o el Índico tiene un papel muy importante. Entonces, y a su vez, India tiene una voz en los BRICS, ¿no? Tiene una voz bueno, en esta discusión sobre o en este espacio del sur global. Entonces, hoy por hoy, a pesar de ser como algo vamos a ver, un país con fuertes heterogeneidades estructurales y desigualdad, por su ubicación, digamos, geográfica y por su peso demográfico y por cómo se está orientando el mundo hoy, es un país que puede desempeñarse tanto en relaciones con lo que llamaríamos el norte global como con el sur global y, eh, y es una especie de comodín en el escenario internacional con un peso muy importante, ¿sí? Y con márgenes de maniobra muy importantes. Obviamente las comparaciones no son lo mejor, digamos, India tiene aspectos, principalmente el poblacional, parecido a China, pero después es otra cosa, ¿no? Eh,
también tiene un pasado colonial en relación al Reino Unido. Eh, y después, bueno, enfrente, digamos, a su vez es un régimen con sus falencias democrático, una democracia, la democracia más grande del mundo. Imaginen lo que es gestionar 1.500 millones de personas. Y también está la cuestión de la religión como algo muy importante, en particular el hinduismo. El partido de gobierno hoy es un partido que es conocido como un partido nacionalista hindú, se llama el Partido Popular Hindú. Y en ese sentido entiende que India es hindú. Y busca proyectar poder y busca unificar a la India en torno al hinduismo. ¿Sí? Eh, Eso es un dato muy importante para tener en cuenta para el hoy. Bueno, voy a compartir una presentación que un poco refleja, bueno, a ver si lo logro. Eh, eh, tu. Pestañas de Chrome. Ahí que no, se les apareció mi. ¿Qué le estoy compartiendo? Mi WhatsApp. Permitir. Todavía no aparece No se ve nada. nada por ahora, ¿eh? Espera. Compartir. Hace 5 minutos en el ensayo general todo funcionaba bien. Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ensayo general para la farsa actual. Listo. Ahí estamos. Eh, entonces, esto es un poco lo que yo vengo trabajando desde mi tesis de doctorado, eh, que después se transformó en este libro, que lo tiene Maí Martín en la biblioteca, que es una especie de historia económica de largo plazo de la India desde una perspectiva latinoamericana. Y acá voy a tratar de hacer un resumen de algunas cuestiones, obviamente no de todo. Esto es un poco lo que venimos empezando a ver en términos de el espacio, ¿no? Básicamente el espacio del cual estamos hablando es el subcontinente indio, ¿sí? Que incluye a Bangladesh, a Nepal, a Bután, bueno, a India, a Sri Lanka y a Pakistán. Afganistán está ahí un poco medio en la transición. Lo que define al subcontinente es esto, bueno, en épocas geológicas estaba pegado a nosotros, en Gondwana, estaba pegado a África, incluso a América. Cuando esa placa tectónica se desprende, choca con lo que sería la placa euroasiática y se conforman los Himalayas, ¿no? Sabemos los Himalayas, es digamos, la serie de cumbres más altas del mundo. Los Himalayas siempre le dieron una cierta autonomía al subcontinente en términos de que cruzar los Himalayas es complejo, pero siempre también ha habido algunos pasos, en particular el paso que se llama de Kiber, en donde se han producido distintas, bueno, guerras, invasiones, la guerra entre el Imperio Británico y el ruso. El Imperio Mogol, los persas entraron a la India por ahí. Entonces, si bien es real que el subcontinente tiene una cierta autonomía, también es real que existe una serie de pasos que habilitan el cruce de los Himalayas. De los Himalayas se desprenden una serie de ríos muy importantes, el río Indu, que incluso tiene una significancia muy importante para el hinduismo, el río Ganges, que seguramente alguna cosa habrán visto, y el río Brahmaputra, que es este que viene acá, que desagua en Bangladesh. Esta zona es una zona muy productiva en términos agrícolas, históricamente ha sido una zona muy densamente poblada, una de las más densamente pobladas del mundo. Acá está Agra, acá está el Taj Mahal, acá está Delhi, eh, acá está Bombay.
Acá está Calcuta, acá está Bangalore, como de las ciudades más relevantes. Eh, eh, y la población del subcontinente, sí, digamos, siempre el norte del subcontinente ha sido más denso en términos poblacionales y se debe en buena medida a las características de la agricultura que se desarrolla en esta zona. Después tenemos, bueno, obviamente el Océano Índico, Sri Lanka, frente de las costas de India. Lo que les comentaba un poco son los corredores de petróleo que transitan por esta zona y que cruzan por el estrecho de Malaca y se dirigen principalmente a China. Eh, el comercio entre el subcontinente y África ha sido una característica de la larga duración de, digamos, las relaciones entre las costas de África y las costas del Índico datan de siglos, del siglo X y antes y después. Entonces, aquí hay una densa red de relaciones y de intercambio que siempre existió, incluso con lo que hoy podríamos llamar los países árabes. Eh, una cuestión a tener en cuenta es que hoy en día, con el peso poblacional de la India, con el crecimiento de la India, India se ha transformado en uno de los principales demandantes de energía del mundo. Entonces, sí, son importantes las importaciones de petróleo de los países árabes hacia la India también, ¿sí? Bueno, esto es un poco más de lo mismo que les estaba mostrando, de un poco las placas tectónicas del subcontinente. Acá lo que les comentaba de la agricultura, esta zona, fíjense, la zona del norte de la India, permite, por así decirlo, producir trigo y arroz. Entonces es como, digamos, es más versátil en términos de cultivos. Las zonas costeras del sur, este y oeste, por así decirlo, sufren más los vientos del monzón y es una agricultura mucho más húmeda y característica, el área donde se cultiva básicamente arroz, ¿sí? Eh, bueno, y un poco, básicamente yo trabajo así en la larga, en esto que sería la larga duración, dos procesos, ¿no? El proceso a través del cual India se convierte en un centro regional, un centro productor regional a nivel en donde India y China eran el centro del mundo en el siglo XVIII, así, fines del siglo XVIII, incluso inicios del siglo XIX. Y bueno, a partir de los procesos de colonización inglés y de la revolución industrial, hay una fuerte caída del peso productivo de India y de China. Y después, a partir un poco del movimiento anticolonial y de la independencia de la India, un proceso eh, de nueva convergencia o de reemergencia de la India. Entonces, vamos a tratar de ver dos procesos. El proceso de periferización o de divergencia y el proceso de convergencia o uno podría decir de resurgimiento de la India y proyección global de la India. Bueno, esto me imagino que en alguna, no sé, en alguna materia o en algo que han visto por ahí China, lo han visto, que tiene que ver con este proceso que los economistas diríamos de downgrading de India y de China, de pérdida de peso productivo de India y de China, que se da básicamente durante el siglo XIX, ¿sí? Una caída estrepitosa de India y de China y un aumento muy fuerte de la participación del core desarrollado, que es básicamente Europa, ¿no? Eso fue la revolución industrial y los procesos de colonización en Asia. Esto era un poco lo que les decía en términos vamos a pasar un poco, sí, de manera más, eh, no tan profunda, por así decirlo, más algunas características.
Era lo que les decía de la red de comercio que existía y que obviamente también existe hoy, en términos de la producción del subcontinente, que salía del subcontinente indio y que se dirigía a distintas, bueno, incluso al continente africano y hacia el este de Asia, muy regulado todo por los vientos del monzón, ¿sí? Los vientos del monzón eh, son los que regulan un poco la navegación en el subcontinente indio y son muy importantes para la agricultura de la India. Entonces, tener un buen o un mal monzón un poco configuran la agricultura de la India, incluso también las inundaciones que pueden sucederse en India. Y este comercio que existía hasta el siglo XVIII, XIX, estaba muy basado en la producción textil, ¿sí? La producción textil de la India que con sus distintos colores, con sus distintas tintes y tejidos, incluso hoy es muy referenciada. Eh, es verdad que era una producción protoindustrial, es decir, no era la producción textil de la revolución industrial, eh, pero era una producción que estaba muy instalada y comerciada en todo el espacio del Índico, en las costas africanas, en el este de Asia. Y empieza un poco acá a configurarse a partir lo que conocemos nosotros como los viajes de exploración, o sea, la reacción de la península ibérica al avance del Imperio Otomano. El Imperio Otomano básicamente a partir de la toma de Constantinopla y de su proyección hacia Europa, maneja o controla las rutas comerciales hacia Asia. Entonces, Portugal y España, digamos, fines del siglo XV, dicen, bueno, tenemos que recuperar las rutas de comercio hacia las Indias Orientales. Y así se inicia un proceso en donde los portugueses empiezan a dislocarse y bajar por las costas de África para llegar justamente a Calicut. Bueno, son casi 100 años de exploración, hasta que los portugueses llegan a Calicut en 1498. Nosotros somos, en algún sentido, digamos, Colón es un spin-off de este proceso, en donde España y Portugal buscan llegar a las Indias Orientales. Eh, entonces se establece a partir del establecimiento de los puertos, porque acá los portugueses no es que dominan el subcontinente ni mucho menos, sino que establecen una serie de puertos. Se establecen una serie sí, de entrepostos, se diría, entre distintas partes de Asia, ¿sí? Fíjense que incluso los portugueses llegan hasta Japón. Y es así que entre 1498 que llega Vasco da Gama, y lo que va de 1500 son los portugueses los que dominan un poco el comercio, no dominan, pero tienen la mayor influencia entre el comercio entre Asia y Europa, principalmente centrado en este periodo en comercio de especias, ¿sí? Y de té de India, pero también de regiones de China, etcétera. Después viene un periodo, a partir de la creación de la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1600, y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, o sea, las dos compañías, y también la francesa, son los holandeses, a partir de una serie de movimientos tanto en Europa como en el subcontinente, que desplazan a los portugueses del dominio del comercio con Asia, ¿sí? Pero ya ahí nos vamos al 1600, ¿sí? O sea, el transcurso del siglo XVII. El transcurso del siglo XVII marca el desplazamiento de los que, digamos, de los que controlan principalmente el comercio con el subcontinente indio, una mayor preponderancia de los holandeses y un cambio en el perfil de comercio para pasar de las especias a los textiles, ¿sí?
Cuando crecen los textiles, lo que crece es básicamente la importación de textiles a Europa. Es decir, India exportaba textiles a distintos puntos de Europa y los textiles indios se habían convertido, acá hay un libro que está buenísimo, se habían convertido en un boom entre la aristocracia o protoburguesía europea. Y esto generó distintas reacciones dentro de Inglaterra, principalmente, ya en Inglaterra, porque básicamente el Parlamento inglés, por ejemplo, el padre de John Stuart Mill, hay distintos documentos del tipo diciendo, al final enviamos a la compañía británica a que colonice el subcontinente indio y nos están llenando de importaciones, ¿sí? Entonces, como que empieza a haber un run run en Gran Bretaña de, bueno, al final, ¿cómo era el negocio este? Si nosotros en verdad estuvimos, digamos, pusimos a la Armada Británica a custodiar a la compañía británica para que inicie una expansión colonial y nos están llenando de importaciones. Eso era efectivamente así. Efectivamente, los gerentes de la Compañía Británica de las Indias Orientales, para hablar mal y pronto, se llenaban de guita vendiendo textiles en Europa. Y eso empezó a generar un rum rum, por un lado un rum rum, y por otro lado, efectivamente en Europa se estaba armando la revolución industrial, ¿sí? Se estaba empezando a armar la revolución industrial que después iba a caer con todo sobre el subcontinente indio. Esto que les ponía acá es como una pieza típica de lo que se conoce como el orientalismo, que es cómo Europa mira a Oriente, ¿no? Entonces, fíjense cómo Britania es blanca, ¿no? Blanca impoluta, acá, y las Indias orientales oscuras, ¿no? Bueno, esas son un poco, hay distintos trabajos de ese tipo que son distintas piezas típicas del orientalismo, que es la imaginación que tenía Europa sobre Oriente, porque finalmente o sea, muchos de estas pinturas, ninguno de los que las pintaron estuvieron en Oriente, sino que eran más bien como una suerte de imaginación de lo que pensaban. Bueno, lo mismo incluso se puede aplicar a cuando Marx escribía sobre India, que tiene buenos trabajos, pero también si uno lee en detalle algunas cuestiones, también son un poco piezas de cierto orientalismo en el sentido de y eurocentrismo, ¿no? Bueno, como sucede en distintos espacios cuando uno interactúa con Europa, ¿no? Pero bueno, ya, digamos, no quiero quedarme tan atrás y quiero tratar de acercarme un poco más o ir acercándome a lo actual. Eh, Hay un periodo, entonces, desde la creación de las distintas compañías hasta 1757, en donde los Inglaterra, Francia, Holanda, dominan o se hacen de las rutas comerciales marítimas, pero no penetran territorialmente en el continente, es decir, no avanzan, no dominan el subcontinente. Y después ya hay otra etapa, otras dos etapas, que es la etapa de penetración y dominio colonial, que es protagonizada ya por los británicos, ¿sí? La primera etapa es la etapa de la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿sí? Que era un poco, es esta compañía que se crea para comerciar con el subcontinente, pero que a partir de la batalla, de quedarse con el puerto de Bengal, de Plaza, que era el puerto más importante del subcontinente, empieza a manejar una caja, la caja de cobrar impuestos en el puerto. Entonces, a partir de esa caja puede financiar un ejército contratado, de lo que se conoce de cipayos, eh, para financiar su expansión interna en el subcontinente.
Y ahí se produce, bueno, la penetración territorial en el subcontinente indio, el cambio del modelo de negocios de la Compañía Británica de las Indias Orientales, que empieza a ser fiscalismo militar, crecen algunas ciudades que después ya hoy ya son mucho más centrales, que se conocieron como las ciudades presidenciales, como Bombay, Bengal y Chennai, y empiezan a protagonizar la desindustrialización de la India a partir de bueno, distintos, por un lado, esquemas de endeudamiento a los productores de algodón y textiles. Por otro lado, la corona empieza a establecer distintas trabas para arancelarias a la importación de textiles desde la India, que empiezan a hacerle un poco el downgrading al subcontinente. Entonces, esa es una primera etapa en donde los británicos se establecen, por así decirlo, y dominan el subcontinente. Y hay una segunda etapa, a partir de una rebelión en 1857, en donde la India se transforma formalmente en una colonia británica, ¿no? Y esa es la etapa del Raj británico, ¿sí? Donde la corona dice, bueno, se acabó esto de que la compañía británica gestione un subcontinente, ahora la India es una colonia británica. Ahí se implantan los ferrocarriles para desplazar tropas y para sacar granos, ¿no? Para sacar granos orientados al mercado a Europa. Se implanta una administración británica del Estado en el subcontinente indio. Se profundiza una reestructuración de las relaciones agrarias. eh, Se genera un esquema de lo que se conoce como eh, la, la fuga de riqueza, es decir, por ejemplo, el Reino Unido le cobraba 5% al subcontinente de derechos de administración, como que le cobraba por ser una colonia, típica cosa inglesa. Y se termina de formatear un poco la inserción primaria exportadora de la India, una inserción periférica. Y fíjense que en un periodo de básicamente 200 años o 150 años, transforman a un centro productor textil, eh, del mayor centro productor textil de la época, en una economía primario exportadora orientada a las necesidades de la corona británica. Esto de nuevo, estoy resumiendo casi que 300 años de historia, pero un poco para entender así o para tener grandes rasgos del proceso de, de penetración territorial, de colonización, pero en términos de cómo por ahí yo lo trabajo en mi tesis y en el libro, o es un proceso de transformar un centro regional en una periferia del subcontinente de la corona británica, ¿sí? Entonces, ese fue un poco el recorrido muy, muy somero, pero de este proceso, a partir del cual el subcontinente pasa de ser un centro productor textil de los más importantes del mundo, con un peso poblacional de los más importantes del mundo, entra en contacto con las criaturas que vienen del Mediterráneo, principalmente o primeramente, como puede ser Portugal, posteriormente el resto de las potencias europeas. Existen prácticamente 2 siglos o 3 siglos de comercio y después se da otro proceso ya que es de penetración territorial y desindustrialización del subcontinente y, eh, y colonización de la India. Entonces, ese es el proceso de downgrading, de periferización. Finalmente, en la primera mitad del siglo XX tenemos al subcontinente indio como una de las regiones más pobres del mundo, 85% de la población rural, 70% de agricultura de subsistencia, expectativa de vida de 30 años, obviamente mayoritariamente analfabetos, pues, eh, una población estancada, bueno, eh, una de las regiones más pobres del mundo, luego de el accionar británico.
Dudas, preguntas, hasta acá. O sea, era una primer parte. Eh, ¿Alguna cuestión? ¿Esto sucedía en qué año? Me dijiste, dice acá, mitad del siglo XX, que la expectativa de vida era 30 años y eso, ¿no? Ujú. O sea, no hace mucho, hace poco, dentro de todo. Hace poco, exactamente. Sí, sí, sí. El hace poco, que está muy bien, eh, tiene que ver o tiene que pensarse, bueno, si estuvieron viendo alguna de las otras países de Asia, con que en verdad se trata de democracias o de regímenes o de como quiera llamarse, jóvenes. O sea, la India se independiza en el 47, China en el 49. Entonces estamos hablando de, en términos, o sea, en términos de la reemergencia capitalista, de países con una historia civilizacional, pero jóvenes en términos la creación de su Estado. ¿Sí? Fíjense, nosotros nos independizamos en 1810. Acá estamos hablando de 1947, la independencia de la India. Más o menos estaban igual de mal que China en ese momento, ¿no? En 1950 estaban más o menos los países iguales, ¿no? Sí, porque digamos, nosotros nos concentramos en India, pero el accionar británico obviamente que operó en China. Entonces, efectivamente, lo que se conoce como el siglo de la humillación en China es el paralelo a estos números que vos ves acá en el caso de la India. Claro, también sufrieron lo mismo. Y medio similar, sí, medio similar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno. Eh, entonces vamos a avanzar un poco con ya con la reemergencia, como les decía, en términos de relevancia y de peso de la India, ya en el siglo XX, en el siglo XXI. Si uno mira así en una mirada de largo plazo, eh, vemos que lo que sucede en la India a partir de su independencia es un proceso de aceleración del crecimiento. Con Nehru, o sea, esto es, como decíamos, medio con el diario del lunes, pero entre el 47 y el 64, una tasa de crecimiento de 3 puntos promedio. Con Indira en los 80, a diferencia de América Latina, estamos hablando de 6 puntos de crecimiento. Y ya a partir de este siglo, estamos en 6 puntos de crecimiento. Entonces, una mirada de largo plazo, la India acelera su proceso de crecimiento. eh, a partir de un poco la creación primero la lucha por su independencia de la India. Acá vamos a ver un poco cómo a partir del periodo de entreguerras, entre 1914 y 1947, empiezan a suceder una serie de procesos en el subcontinente que empiezan a configurar un poco la reemerge, bueno, finalmente es el movimiento anticolonial y el proceso de independencia de la India, que tiene entre las dos guerras, la India se transforma en una base importante para los aliados, y eso genera una mini reindustrialización muy, muy menor, pero que por ejemplo se empieza a desarrollar la industria siderúrgica en la India, muy orientada a proveer de material bélico a,
a las tropas británicas. Por ejemplo, el grupo Tata, que antes se los mencionaba, empieza a hacer su acumulación primitiva. Entonces, las dos guerras eh, dan un cierto proceso de proto-reindustrialización en el subcontinente que empieza a generar algunos movimientos inversos a los que venían en la trayectoria anterior. El partido del Congreso o el movimiento anticolonial empieza a tener más densidad y se empieza a generar un cierto nacionalismo hindú que, bueno, hoy está muy en boga. Eh, Gandhi juega de manera muy importante como un armador político del partido del Congreso. Se da una alianza entre la élite política y la élite científica india, porque muchos de los físicos indios habían estudiado en Inglaterra, junto con, por ejemplo, Nehru, Gandhi incluso también. Y ahí empieza a conformarse algo muy característico de la India, que es una suerte de relación entre el poder científico y el poder político, también muy cruzada por relaciones de castas, en donde la ciencia, finalmente, en la India independiente, iba a ocupar un lugar muy importante. También sucede la Revolución Rusa en 1917, entonces esto genera una serie de movimientos. Se crea el Partido Comunista de la India. Entonces se empieza a generar un caldo de cultivo incluso desde el Partido Comunista y desde la izquierda. Y se conforma una suerte de heterogeneidad o el mosaico social regional del subcontinente, bueno, que es conformado por musulmanes, dalits, distintos principados, los tamil en el sur, o sea, cristaliza un poco la heterogeneidad india que va a detonar en el 47 con lo que se conoce como la partición de la India, o sea, cuando se crea la India, pero también se crea Pakistán, ¿sí? Entonces el subcontinente, digamos, se parte, lo parten los ingleses en algún sentido. El último acto que hacen es llevar a un geógrafo que nunca había vivido en la India y en 3 meses traza digamos, los límites entre India y Pakistán. Esto fue algunos hablan de un holocausto religioso en donde mueren entre 800.000 y 1 millón de personas en la frontera entre India y Pakistán, porque había del lado musulmán hindúes, del lado de India musulmanes, y bueno, además los ingleses adelantan su retirada del subcontinente y bueno, esto queda una especie de a la buena de Dios, de tierra de Ninguém, bueno, suceden distintas violaciones, matanzas, imagínense lo que, bueno, pueden buscar ahí algún documental de la BBC. Eh, Fue tremendo, de hecho ahí cuando Gandhi se va a orar, cuando se sucede la independencia de la India, que Nehru está dando su discurso de la India independiente, Gandhi inicia una huelga de ayuno en un ashram por todo lo que se estaba viviendo en la frontera entre India y Pakistán y las muertes que estaba habiendo entre finalmente, bueno, cohabitantes de un mismo espacio que por siglos habían cohabitado, ¿no? Bueno, este es un poco Gandhi con esta idea del Swadeshi, que es como el autogobierno, y un poco Irarrueca, un poco en su campaña de no violenta contra los británicos. Gandhi tenía una posición, bueno, de no violencia, pero de no colaboración con los ingleses, eh, y con una visión bastante antioccidental. Él entendía que la India independiente debía volver como a la producción propia, incluso una producción mucho más descentralizada, rural. Eh, en cambio, Nehru, que ahora lo vamos a ver si tengo acá alguna fotito. No. Bueno, este es Nehru,
que era mucho más joven que Gandhi y era otro de los protagonistas de la lucha por la independencia, entendía, tenía una visión mucho más, para ponerlo en nuestros términos de hoy, más desarrollista, en el sentido que, bueno, había que industrializarse, desarrollar la industria pesada, etcétera. Y finalmente en el 48, después de la independencia del 47, en el 48 Gandhi es asesinado por un fundamentalista hindú. eh, y entonces Nehru queda un poco como el líder de la construcción de la India independiente. Había estos tres, por así decirlo, tres visiones de la India independiente. La de Nehru, que era más de industrialización, planificación central, industria pesada. La de Gandhi, que era como mucho más descentralizada. Y la de él, estaba también la izquierda del Partido Comunista, que tenía como una agenda de estatizaciones y reforma agraria. La que más prevalece es la de Nehru. Entonces, India avanza en una industrialización pesada, con planes quinquenales, en el desarrollo científico, muy basado en esta alianza que les marcaba entre la élite científica y la élite política. Eh, Eso implica el desarrollo de distintos proyectos de que hoy llamaríamos Big Science, o sea, nuclear, espacial y de defensa. Eh, eh, a su vez se crea una banca de desarrollo importante, un rol, obviamente un rol del Estado importante también con acumulación privada, pero no es que fue una estatización total de los medios de producción. Se inicia un proceso de desarrollo de infraestructura, principalmente en energía, riego. Piensen que de nuevo venimos, o sea, India parte de una situación de, bueno, no sé si alcanzaron a ver hay un artículo que les pasé de prácticamente de balcanización del subcontinente y de fragmentación del subcontinente y de uno de los indicadores más pobres del mundo. Entonces, bueno, se enfrenta un poco a ese desafío, a la construcción de un Estado independiente, partiendo de una base muy, obviamente muy frágil. Eh, También adopta una famosa, o sea, hoy, vista desde hoy, esta idea del no alineamiento externo, en el sentido de que Nehru no quería que India quede presa de una disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en un contexto en donde estaba prácticamente rearmando o armándose como país. Eh, entonces, esas son un poco las características de la conformación estatal inicial de la India, en donde la ciencia iba a tener un lugar muy importante, el desarrollo científico iba a tener un lugar muy importante, en particular nuclear, aeroespacial, también defensa. Eh, Se avanza parcialmente con la reforma agraria, pero sin coerción, o sea, una reforma agraria sin coerción, entonces eh, avanza muy poco, ¿sí? Avanza principalmente en dos estados donde gobernaba el Partido Comunista, en Kerala y en Calcuta. Entonces esta es un poco la conformación inicial del Estado indio, ¿sí? Estos son, bueno, los protagonistas de este proceso eran del partido, lo que se conoce como el Partido del Congreso, el Congress Party, que eran Nehru, Gandhi, bueno, obviamente hay muchos otros líderes. Y después tenemos un periodo de Indira Gandhi, que es la hija de Nehru, Indira está acá, en donde muerto Nehru en el 64 de un ataque cardíaco, hay un interregno ahí de 1 o 2 años, y en el 67, Indira, que se había criado en el poder, básicamente, porque se había criado como hija de Nehru, es elegida primer ministra. En principio, el partido del Congreso entendía que iba como a dominar a Indira o a llevarla por medio los jerarcas del partido del Congreso entendía que iban a tutorearla y obviamente Indira se manifiesta como una líder muy fuerte de la India, con decisiones muy fuertes que tomó Indira. Entonces asume prácticamente un escenario de sequía, 64, 65, 66, en donde tenía que importar alimentos y con problemas de sector externo.
Después tuvo una guerra con Pakistán en el 65 y del 71, en donde es la independencia de Bangladesh. Suba del petróleo en el 63, es decir, distintos shocks, tanto bélicos como externos, como del agro, que le pegaron al subcontinente y a India en particular. Y así Indira hace un giro, lo que se conoce como una radicalización, frisa relaciones con los Estados Unidos, nacionaliza parte de la banca y de las empresas energéticas para orientar recursos hacia el agro. También hace una administración ante un escenario de crisis del sector externo, hace una administración de divisas importante, es decir, control de cambios, ¿sí? Y inicia distintos esfuerzos tecnológicos a partir de la Green Revolution, es decir, la revolución verde, eh, que es la introducción de semillas genéticamente modificadas y fertilizantes. También a partir de lo que se conoce como la Patent Act, eh, inicia un proceso de sustitución de importaciones farmacéuticos, toma la decisión de hacer una detonación nuclear, o sea que India finalmente en el 74 hace su primera detonación nuclear, y se presenta como los cuellos de botella de alimentos y combustibles, como los principales problemas de la India. eh, eh, que van a quedar configurados como en buena parte de su desarrollo, el tema de alimentos y combustibles, dos trabas, por así decirlo, dos desafíos al desarrollo de la India. Eh, Bien, bueno, esta es Indira. Los 80 son raros también porque se hace una mezcla bueno, Indira en los 70 termina declara el estado de sitio a partir de un esquema de inflación, se deteriora un poco el gobierno de Indira en el 77. Va a elecciones, el Partido del Congreso pierde, se eligen otro, o sea, como la elección del primer ministro es indirecta, cambia el primer ministro, que dura 2 o 3 años, y después vuelve Indira en el 80, hasta que es asesinada en el 84, y asume el hijo de Indira, Rajiv Gandhi, con un esquema acá un poco más, algo de liberalización económica, eh, es decir, hay un relajamiento de las licencias para importar, para la erradicación de inversión extranjera directa, para invertir. Hay mayores incentivos a las exportaciones. eh, Se busca generar una relación más cercana con los grupos económicos de la India, como Grupo Tata, Grupo Birla, Grupo Mahindra Mahindra. Eh, Eh, Acá aparece en la discusión la comparación con Japón, con Corea y con Taiwán como los modelos de los tigres eh, eh, como casos en donde habían ido por una vía más tirada por la exportación. Entonces aparece mucho en la discusión india uy, nosotros fuimos por la vía del mercado interno y tendríamos que haber ido por la vía de la exportación. También se empiezan a generar en el Estado indio una serie de esquemas de captura de renta y de corrupción. Y también es verdad que finalmente la democracia india, si bien tuvo muchos avances, eh, no termina de resolver problemas estructurales de la India como, bueno, pobreza, etcétera. Entonces empieza a haber una cierta presión para liberalizar un poco algunos esquemas. Lo cierto es que en lo concreto el gasto público crece, llega al 25% del producto, al 30% del producto. Crecen las transferencias, ¿sí?
La inversión llega a 22 puntos, mitad pública, mitad privada. Crece también los servicios de la deuda, ¿sí? Y crecen las importaciones. Entonces, un poco, ¿qué son los 80? Bueno, se aumenta el gasto público, se aumenta el financiamiento vía algo de deuda y aumenta también el crecimiento, ¿sí? Entonces se da una aceleración del crecimiento en una mezcla de medidas, por así decir, más liberales y de aumento del gasto público por otro. Eh, y ya un poco a partir de los 90 y hasta hoy, lo que tenemos es una profundización de cierta liberalización, en el marco hasta acá tenemos comentarios, dudas, consultas. Che, qué poquito, ¿eh? Todo con la cámara apagada, ¿no? Eh, ¿Estamos? ¿Están siguiendo? ¿Le vienen bien? Sí, sí, sí. Eh, bien. Una pregunta, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Sí, a esta altura ya la esperanza de vida, ¿en cuánto estaba? Porque me impactó lo de 30 años. Pensé que había sido 50 en esa época, no 30. No, exactamente a cuánto estaba a esa altura, no me matás. Sí, los indicadores sociales van paulatinamente mejorando, en particular, bueno, incluso en las últimas 3 décadas siguen mejorando mucho en India. Se inicia una campaña muy importante con Nehru de vacunación que lo que genera es que caiga mucho la tasa de mortalidad y siga muy alta la tasa de natalidad. Entonces ahí incluso se generó como el gran crecimiento demográfico de la India, se genera un poco a partir de las campañas de vacunación y de el descenso en la tasa de mortalidad que se empieza a dar principalmente en la década del 60 y del 70. Eh, entonces ahí hay como una disparada muy fuerte del crecimiento poblacional. Una Eh, última consulta. Si bien sí, hubo una sí. líder que fue mujer, ¿cómo era la participación de la mujer todavía en esa época? Bueno, aún hoy, o sea, sigue habiendo. India es una sociedad muy jerárquica y muy patriarcal, digamos. Es real que en la época de Indira fue una de las primeras mujeres primeras ministras. Hoy India tiene una presidenta que es un poco un cargo bastante protocolar, que es mujer. Eh, pero sí, ahí hay un tema en la participación o sea, en una sociedad que sí, que es muy patriarcal. Sin embargo, es verdad que hay distintas mujeres que ocupan lugares muy importantes en la sociedad india, que son principalmente mujeres de castas medias altas, ¿sí? Entonces ahí también está el cruce con otras dimensiones como el tema castas, como el tema económico. Eh, pero sí, es uno de los temas de la sociedad india. Gracias. No, de nada, Gustavo. ¿Alguien más? Un comentario, Dale. tengo entendido que Prebisch en esa época fue reconocido y galardonado en la India. Sí. ¿Conoces algo de esa historia? Está bien que Prebisch está en la UNCTAD y etc., ¿no? Pero Sí, Prebisch va a la India y ya al fin en el 80, creo que se va en el 83, 85. Eh, ya más un Prebisch, no me acuerdo cuándo falleció Prebisch, no sé si te acordás. no me acuerdo, no.
Eh, ya un Prebisch grande, por así decirlo. Eh, Él va y da una serie de charlas y conferencias. Seguramente le deben haber dado algún reconocimiento. Y efectivamente la India tenía ahí digamos, eh, distintos economistas, intelectuales que, bueno, India, sí, digamos, eh, Joan Robinson había ido a estudiar a India. Bueno, siempre India generó el interés de muchos, bueno, de Hegel, Marx, digamos, distintos intelectuales y también economistas. Bueno, Kalecki tienen en economías mixtas, también habla de India. Entonces siempre India generó como un interés. Pero estaría bueno, o sea, explorar un poco más el vínculo Prevish India. Eh, yo ahora la otra vez que estuve en la biblioteca de un centro allá, un think tank, y había una foto de Prevish ahí. Eh, Así que, digamos, efectivamente en el pensamiento así del desarrollo de la India, Prevish es conocido. Eh, ¿Vos qué estabas haciendo, Tomás, para el proyecto que presentaste? Eh, China, Estados Unidos, litio y Argentina. Bien, bien. Eh, Pero sí. Gracias, Bien, gracias por lo de Prevish y se murió en el 86. claro. Me parece que va ya no sé si era en el 81 o 83. Eh, eh, pero estaría, la verdad que sí, estaría para investigar un poco, hacer, bueno, básicamente un proyectito para un paper eh, habría que ver si da, pero sí, sí, es algo interesante. Sí. Eh, ¿Algún otro comentario, cuestión? Bien, entonces avanzamos como a este otro periodo más actual, eh, en donde se da, obviamente, a partir de los 90 en todo el mundo, ¿no? Hay un avance de la agenda, bueno, que quedó conocida como el Consenso de Washington a partir de la caída de la Unión Soviética. Entonces se da ahí un proceso de cierta mayor liberalización. Empieza a crecer, bueno, caída de la Unión Soviética y empieza paulatinamente a crecer la disputa entre China y los Estados Unidos, y India un poco está en el borde, digamos, comparte límites, un extensos límites con China, y eso es un tema para la India. Caída de la Unión Soviética, India busca un poco, eh, diría Jaishankar, que es el primer ministro de la India, que existe una cierta convergencia de intereses con los Estados Unidos. Lo que India busca es balancear un poco su esquema de alianzas para contener un poco a China que la tiene enfrente. Tuvo en el 62 un enfrentamiento militar con China y tiene disputas limítrofes con China. Eh, También se da un proceso de aceleración de crecimiento y emerge lo que se conoce como el BJP, el Partido Popular Hindú. Eh, Ahora vamos a hablar un poquito más, como gravitante dentro de la política india. Ahora, es una suerte de liberalización entre comillas, porque, bueno, si bien se avanza en ciertas privatizaciones, la mayoría son parciales y aún hoy el 65% de las empresas públicas o sea, el Estado mantiene buena parte de la propiedad accionaria, si bien algunas fueron privatizadas, las estatales siguen teniendo un rol importante. Eh, el Estado invierte, por ejemplo, 4% del producto en infraestructura. Eh,
hay distintas campañas y programas estatales muy importantes, de mucha magnitud. Entonces el Estado, no es real que el Estado no tenga un rol importante en la India, lo sigue teniendo. Como paño de fondo hay un esquema más empieza a crecer más el proceso de urbanización y con el crecimiento económico y con la urbanización hay una mayor demanda energética. Se da un crecimiento importante del consumo, incluso a través de una expansión muy fuerte del crédito. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Crecen las exportaciones de software, principalmente orientadas a los Estados Unidos. Las remesas, es decir, los dólares de los indios que están en el exterior, empiezan a representar casi 3 puntos del producto, o sea, eso es mucha plata. Y se da un esquema de externo de más de lo que se conoce como multialineamiento, es decir, de India jugando en distintas agendas internacionales. Bueno, el primer ministro indio, Narendra Modi, ya va por, digamos que va por su tercer mandato, que pertenece al Partido Popular Hindú. También el Partido Popular Hindú es un cambio respecto al Partido del Congreso, que fue el partido que gravitó durante todo el siglo XX en la India, el partido de Nehru, de Gandhi, de Indira, ese era el Partido del Congreso. Lo que tenemos en las últimas tres elecciones es el Partido Popular Hindú. Y acá algunas cuestiones, bueno, en términos geopolíticos, ¿sí? Eh, bueno, el Océano Índico, como les decía de arranque, pasa a ser el escenario o uno de los escenarios de la rivalidad entre Estados Unidos y China, que a su vez se entremezcla con la rivalidad regional entre China y la India y con la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo islámico en Medio Oriente, incluyendo el intento de contención de Irán. Entonces, el Índico empieza a ser un escenario muy importante por distintos cruces eh, que se dan en el espacio del Océano Índico, que tienen obviamente a las principales potencias del mundo involucradas. Bueno, hay un intento, esto en términos geopolíticos, de los Estados Unidos, que tienen bases militares en Corea, en Japón y en Australia, de, vamos a decir así, seducir a la India con el marco del Indo-Pacífico, y la India podría ser una pieza clave entre los socios de los Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. Lo cierto es que si bien hay convergencia de intereses, hoy por hoy no hay bases militares de los Estados Unidos en India. Eh, Hay ciertos esquemas de articulación, como por ejemplo el Quad, entre Japón, Estados Unidos, Australia e India. El Quad es una especie de diálogo en materia de defensa para contener un poco a China. Entonces ahí hay una serie hacen una vez por año una especie de operación de práctica militar. Entonces hay una suerte de juego ahí en donde India obviamente participa. Y también está esto que les decía antes así como está el juego de India con el norte global o en el marco del Indo-Pacífico, también está India y su diálogo con los BRICS y con el sur global, que también es un espacio en donde India juega. Y, por ejemplo, a partir de las tarifas de Trump, India buscó reactivar distintos diálogos bueno, tanto con China como con Brasil. Entonces, bueno, son plataformas en donde India juega. En términos económicos, alguito un poco uy, de estos últimos, digamos, ahí les dejé un paper sobre esto en particular, pero eh, de los últimos 20 años, un poco de crecimiento económico. Esto tal vez es la explicación más conocida, ¿no? El sector externo de la India es muy conocido por esto de las exportaciones de software, que se dan principalmente orientadas a los Estados Unidos, y al Reino Unido también, pero principalmente a los Estados Unidos, con mucha complementación con la industria de telecomunicaciones de los Estados Unidos.
Por ejemplo, como los principales CEOs de las tecnológicas norteamericanas son indios, entonces ahí hay una complementación bastante fuerte en términos del sector de telecomunicaciones, bueno, hoy inteligencia artificial, etcétera. También es muy importante, como les decía antes, la entrada de dólares de los indios que están por el mundo, principalmente en los países árabes, el Reino Unido y Estados Unidos. Eh, Esto representa en algunos años más que lo que es la inversión extranjera directa. Algunos autores hablan de que India también se ha transformado en una suerte bueno, de mercado de entrada de dólares que pueden ser negros, pero que se blanquean en la economía india. Lo cierto es que India está acumulando entrada de capitales. Entonces, eso es un poco cómo India acomodó, por así decirlo, el sector externo, muy basado, como les decía, en las exportaciones de software, pero también en otro tipo de exportaciones, pero las de software como principal. Y la entrada de dólares por las remesas, por la diáspora india que está en el exterior, y la entrada de capitales desde distintos países, ¿sí? Eso es el sector externo. Pero después tenemos dinámicas que suceden en el mercado interno, o sea, internas en la India. Una es un crecimiento en el consumo, un poco tirado por salarios, un poco tirado por el crédito, principalmente de las castas urbanas y castas y clases urbanas altas, ¿sí? En un esquema en donde, si bien crece un poco la- la regresividad en la distribución del ingreso, los que están mejor consumen más. También se da un proceso de inclusión financiera rural muy importante, o sea, de digitalización incluso en la India rural, que genera que se aumente incluso la bancarización y la financiarización de los sectores rurales de la India. Entonces, se constata un aumento en el consumo, también muy tirado por el crédito, como les decía. Eh, la inversión pública y privada es importante. Como les decía antes, la inversión en general, la inversión pública son 8 puntos del producto, esto es mucha plata, de inversión pública, que va principalmente orientada a la energía, al transporte, a la construcción de obras vinculadas a la urbanización, ¿sí? Y también inversión privada orientada, que está obviamente atada a inversiones públicas en la India rural, por ejemplo, muchos indios que están cambiando sus casas, mucho desarrollo del sector inmobiliario, en lo que conoceríamos como el real estate, construcción de barrios privados, incluso de shopping centers, ¿sí? Y un rol del Estado con un gasto público de mínima anticíclico, es decir, cuando India tiene algún parate, COVID 2008, el Estado sale a gastar. Aún hoy los niveles de déficit público son importantes en la India. Estos son el tipo de escenas que se ven en la India, o sea, grandes obras de infraestructura, tal vez en una calle que sigue siendo de tierra, ¿sí? Pero obras de infraestructura inmensas, ¿sí? Entonces es una mezcla entre avances importantes, pero a su vez un escenario también de heterogeneidad estructural muy importante. Eh, y bueno, esto que, digamos, para ir un poco cerrando, eh, aún en un esquema de crecimiento económico con incremento en la desigualdad, bueno, uno sigue encontrando aspectos de fuerte heterogeneidad estructural en la India en materia de distribución del ingreso, género, regional, religiosa, ¿sí? Podría aplicar una metáfora que usa eh, Nelson en un paper que dice, bueno, Estados Unidos llega a la Luna, pero no logra resolver el problema de el HIV en el Harlem, en los guetos del Harlem. Bueno, algo así
eh, podría aplicarse a la India, o sea, tiene desarrollo de nuclear de los más, tiene programa espacial y nuclear de los más avanzados de un país en desarrollo, y por ejemplo un tercio de la población aún tiene problemas de acceder a baños. Eh, Hay una fuerte heterogeneidad entre estados, ¿sí? Sigue empezando muy fuerte también las tensiones geopolíticas, como marcábamos en el inicio, entre, bueno, con China, con Pakistán, la complementación con los Estados Unidos. Y no, esto si quieren después hablamos un poco eh, sobre la relación con Argentina, pero buscaría, bueno, cerrar acá y ver si tienen algunas consultas, dudas, tratar de hacer algún ping-pong. Más o menos son 500 millones de personas en situación de pobreza en India aproximadamente. La pobreza está en el 20-22%. Entonces, sobre un millón, sobre 1.500, 1.400 millones, te da, 300.000 más o menos. sí. Más o menos. 300.000 millones de personas. Es un montón. Sí, es un montón de población. Sí. Entonces, todo en India es un montón. Eh, em, Efectivamente, también es un montón la cantidad de nuevos ricos que existen o la cantidad de emergentes. Eh, entonces, los números sí, en India son todo un montón. Lo cierto es que el indicador de pobreza ha ido bajando. Eh, lo primero que, si, no sé, si alguien va a India, va a decir, ah, sí, hay muchos pobres, es real, pero de nuevo, eso está en el marco de un país que parte de ser uno de los países más pobres del mundo desde el inicio de su independencia. Eh, O sea que más o menos 1 millón, o sea que más o menos 1.000 millones de personas tienen un consumo interno fuerte en India. Sería más o menos así, que tienen poder adquisitivo para poder comprar, no sé, todo lo que están produciendo o todo lo exportan. no, no, está bien la pregunta. No, el mercado interno es digamos, en un país tan grande, no, digamos, justamente pensar que todo lo exportan en un país de 1.500 millones de personas, no, es imposible. O sea, tiene un mercado interno muy relevante, muy relevante. Eh, Ahí hay distintos segmentos. Bueno, hay algunos cálculos de que la nueva clase media es de 300 a 400 millones de personas. Los nuevos ricos también están 200 millones de personas. Todos los números de esos van a ser muy grandes. Eh, lo cierto es que sí, hoy India es uno de los mercados más grandes del mundo por el peso poblacional que tiene. Porque ahí estaba viendo, viste, cuando hablamos al principio de qué producían, ahí también busqué y también producen algunas motos de la Harley Davidson, o sea, Royal Enfield. Hay muchas motos que las producen en India y no sabía si es solo para exportar o también tienen consumo interno. Por eso te preguntaba la cantidad de personas, ¿no?, que podían acceder a eso, ¿no? Está bien. No, si vos mirás, o sea, las calles de India, bueno, de todo Asia, en verdad, de todo el Asia en desarrollo, por así decirlo, Vietnam también, están llenas de motitos. O sea, es un moterío. O sea, vos cruzás una avenida y no paran de las bocinas y las motos de. Entonces, no, hay mucha moto en India. Pero pensá que eso te funciona, o sea, esto de pensarlo en verdad te funciona como una base para vos después ser competitivo y exportar. O sea, si vos tenés tanta población interna con salario, que consume moto, está bien, con salarios menores a los de otros países, pero eso te funciona para una plataforma para después exportar. Y efectivamente es uno de las principales rubros de importaciones de Argentina. Las motitos chiquitas y las más grandes, la que mencionaste, la Royal Sí, sí, la Enfield, grande. las Sí, sí, grandes.
Sí, Harley Davidson, que es una marca de Estados Unidos, y Royal Enfield es una marca originaria de Inglaterra. O sea, como que esas dos potencias envían a India a producir sus motos. Y otras cosas que también producen y son muy fuertes es material de vidrio para laboratorio. O sea, yo trabajo en un laboratorio. Y por ejemplo, acá un matraz de vidrio que lo hacen en Argentina cuesta $20 y trayéndolo de India cuesta $2. O sea, a esos niveles de precio tienen, ¿no? O Sí, sea, son abismales. Quizá la calidad no es la mejor, pero el precio es absurdo, ¿no? está bien, Gastón, sí. Y bueno, y ni que hablar de, o sea, bueno, después, si quieren, pueden. Yo tengo ahí un par de trabajos sobre la industria farmoquímica de la India. Uno se va a publicar a fin de año ahí en Realidad Económica. Principales países productores de vacunas del mundo, de genéricos del mundo. Produce también IFAS, ¿no? El ingrediente farmacéutico activo, que es el insumo para la producción de vacunas. Si bien la mayoría se producen en China, también se producen en India. Entonces la industria farmoquímica de la India es importantísima, es muy importante. Ellos arrancan este desarrollo cuando ahí les indicaba con Indira Gandhi, con lo que se conoce como la Patent Act. La Patent Act básicamente lo que hace es generar un esquema de licencias mucho más laxo. eh, para que los laboratorios indios puedan copiar. Y así un poco se inicia el desarrollo farmoquímico de la India con mucha producción de, bueno, copia y indigenización, digamos, o sea, producción propia bueno, de IFAS. Y hoy tienen una de las industrias, tienen es el país que más plantas aprobadas tiene por parte de los Estados Unidos en la industria farmoquímica, mucha exportación farmoquímica a los Estados Unidos, pero a todo el mundo, ¿sí? Entonces la farmoquímica es uno de los sectores relevantes de la India que obviamente quiere entrar a Argentina en ese segmento, ¿sí? En qué laboratorio estás? Yo trabajo en un laboratorio que hace análisis de medio ambiente, para minería, también para petróleo. O sea, no es el laboratorio para humanos, no es Ajá. es más para lo que es análisis de medio ambiente. Hacemos visto análisis de medio ambiente, lo que es impacto, no sé, una minera, a ver cómo deja el agua, cómo deja los suelos, o lo Sí, mismo en la industria petroquímica. Acá en Loma de Zamora queda, acá yo soy de Buenos Aires. mirá, mirá. Y bueno, es lo que ahora supuestamente va, ¿no? Sí, el laboratorio tiene 30 años y parece que las crisis no le afectan, como trabaja con sectores tan fuertes, o sea, no, su nivel de laburo siempre es constante, ¿no? Es increíble. Parece como un microclima eso, ¿eh? Claro, claro, claro. Mirá qué interesante. Bueno, en el caso de India, en Argentina entraron ahí en Catamarca con un par de estatales para explorar litio. Bueno, por ahí Tomás está Cabil, que es un conglomerado de estatales que están haciendo exploración de litio. Ahí no sé si Tomás algo viste de eso, hay una discusión de si tienen buenos, si digamos, si las áreas que tomó Cabil en el litio son buenas o no. A mí me habían dicho que eran áreas más periféricas en comparación con las chinas, por ejemplo. Pero bueno, hay una apuesta de la India ahí, al menos parcial, en el caso de Argentina, en Catamarca con el tema litio. No sé si No Tomás vi viste nada algo. y seguro igual sí, periférico porque las principales las tiene China
y después un poco, la mejor igual es Salar del Hombre Muerto, que es la que produce hace más tiempo, la primera, y Estados Unidos. Digo, pues las principales las tienen ellos. Pero no deja de ser interesante que China, Ujú. perdón, que la India haya ingresado también en el mercado argentino con el litio y es- Sí. Sí, a mí me gustaría saber un poco eso, aunque lo que me había llegado era que finalmente no eran tan buenas las áreas. Vinieron distintos geólogos que estuvieron acá y siguen haciendo, deben estar haciendo exploración. Eh, las que vos decís son las que están ahí en Fiambalaba, en el balcón de Pisis. sí, están por ahí, sí. Sí. Acá- Eh, sí. Eh, ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? yo te iba a preguntar justo ahí, y Gastón mencionaba cuestión de transición energética, por decirlo de algún modo resumido, y cambio climático. ¿Cómo impacta en India, ¿no? Que está como en un lugar bastante vulnerable a los problemas climatológicos? Y si tienen planes de contingencia o no. Viste que China desarrolló muchos en planes quinquenales, en sus propias políticas nacionales. Bueno, si India piensa o no está pensando eso. Está bien. Eh, sí, India tiene una matriz muy sucia, muy basada en carbón. También tiene un poco de hidro, tiene un poco de nuclear, creo el 10% de la es nuclear. Pero la mayoría es carbón, 40% es carbón, y no sé, petroquímica o petróleo 15 por ahí o más. Entonces, efectivamente, y, digamos, si vas a Delhi, el smog, digamos, depende de la época del año, es tremendo. Es un tema muy importante también las importaciones de petróleo de la India, o sea, es un tema de política externa. Eh, digamos, ¿están haciendo? Sí, están haciendo. Principalmente están desarrollando muchos muchos parques solares, algunos inmensos, y la producción de solar ha venido creciendo. Ahora, no es China y, aún así sigue teniendo una matriz muy sucia. Ahí está la discusión, un poco que, digamos, India no quiere resignar, digamos, niveles de crecimiento, quiere seguir creciendo, el combustible más barato que además ellos tienen es el carbón, y bueno. Ahí un poco esta es la idea de bueno, si vos estás en el tema lo de la transición justa, ¿no? ¿Quién financia la transición? Bueno, me parece que en ese tema es tal vez la agenda en donde mayor posibilidad de acercamiento hay entre India y China, en el sentido de eh, tenemos una matriz sucia. Bueno, China sigue teniendo también una matriz sucia. Eh, ¿Cómo hacemos para mejorar esto? Bueno, China ha avanzado en posturas de los foros internacionales, en la postura con Europa, con el norte global, quién lo financia, convergencia podría, han hecho cosas, también le están dando bola un poco a la electromovilidad, pero muy por detrás de lo que ha hecho China, claramente. Piensen que, bueno, ahí no sé, Martín, por ahí. Bueno, por un lado, es real que China tiene un esquema de gobierno central, ¿no? El partido. Eh, y bueno, India es un esquema con sus mil bemoles democrático. Imagínense lo que es gestionar un país como estos con estados que los ganan distintos. Los poderes estaduales son muy importantes en India. O sea, el peso de Bombay, el peso de... Entonces, mover por la vía democrática un país de 1.500 millones de personas es
muy difícil, y tan heterogéneo como India, es difícil, es difícil. Entonces, en ese sentido, China la tiene, digamos, por su esquema de gobierno, mucho más, no sé si mucho más fácil, pero en principio me parece el esquema central y de planificación mucho más rápido que la democracia india. Sí, ahí aprovecho para recordar que nosotros nos vemos no este sábado, sino el otro, en vivo y en directo en la universidad. Y una de las clases va a ser sobre China. Efectivamente, ahí sobre esto, el gran debate, como decía Manuel, es un poco quién va a pagar esto, si los que están industrializando ahora o los que industrializaron hace 200 años. Eh, y que efectivamente, bueno, de India lo conozco, pero de China sabemos que el carbón usa mucho el carbón para producir, y entonces, bueno, es uno de los principales eh, exponentes del problema de la carbonización en el mundo. Y yo creo que sí, lo que tienen los chinos es que más allá de por ahí de la cuestión política administrativa que se nos puede escapar como economistas, hay una dinámica económica y una tecnología que avanza hacia todo lo que es los autos eléctricos y que permite efectivamente una transición muy rápida y lo vemos, pues los autos que llegan acá son híbridos o eléctricos directamente. Sí, bueno, sí, es tal vez otro mundo. Yo lo decía, me acuerdo de que lo charlábamos en el streaming con Manuel, le decía por ahí, China tiene un proceso no de desarrollo económico, como puede tener India, como pueden tener otros países de América Latina. China tiene más un proyecto a esta altura de volverse un líder global, ¿no? Lo cual también me parece que cualitativamente estamos hablando de otra impronta, pero bueno, nada, un poco eso para incorporar y para responder un poco la duda. Sí, es real que yo no pude ir, no fui a China, eh, pero es verdad que a mí me parece que, por ejemplo, la infraestructura, por ejemplo, para la carga de electromovilidad, todavía hoy en India es muy débil, ¿sí? Por, por distintos problemas que incluso vienen de más atrás. Tenés incluso un proceso de electrificación eh, que ya ha avanzado, pero que venía atrás. Entonces, India aún mantiene rezagos que me parece que un poco retardan algunas cuestiones que incluso acá o por ejemplo en Brasil, esto, la introducción de los autos eléctricos, que la verdad que es muy fuerte, ¿no? Los autos eléctricos chinos como han entrado en Brasil. Me parece que hay algunas cuestiones más infraestructurales que en India están un poco atrás y que rezagan. De hecho, por ejemplo, aún en India el uso de querosén sí, de querosén para calentarse en la India rural y para cocinar sigue siendo una realidad, ¿sí? Si bien está bajando, digamos, pero entonces hay segmentos de la India en donde efectivamente aún las condiciones de partida siguen estando muy atrás, ¿sí? Y bueno, y traban otras cosas, ¿no? Eh, eh, pero sí, un poco me parece que es obviamente una agenda importantísima la transición energética tanto en China como en India, sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Eh, bueno, espero que haya servido, que les haya interesado. Ahí le dejé a Martín, bueno, ya lo tienen ustedes los materiales. Cualquier cosa que necesitan también me pueden escribir.
No sé, Martín. Disculpe una eh, consulta. sí. En un momento me pareció escuchar que se dijo que, que digamos, India tenía pocos controles en la entrada de capitales extranjeros. No, no. O sea, está bien la pregunta, pero por ahí dice. Porque escuché Eh, como que algo que lo que era negro se volvió blanco, una cosa así. Escuché en un momento. sí, sí. La India sigue, si bien liberalizó distintas, el canal comercial, por así decirlo, y algunas inversiones y distintas áreas, sigue haciendo un esquema de control de capitales y de uso bastante selectivo de los instrumentos de deuda externa y demás. Eso por parte del gobierno, ¿sí? Lo que dije y señalan algunos autores es que recordemos que, por ejemplo, en la zona del Índico están las Islas Mauricio. Las Islas Mauricio son una suerte de islas de lavado de dinero, ¿sí? Un paraíso fiscal, ¿sí? Entonces, hay muchos capitales que van a las Islas Mauricio y después entran en una actividad productiva en India. Por ejemplo, real estate. O sea, me pongo a construir edificios en India. Para India es entrada de capitales, es casi una inversión extranjera directa. O sea, una inversión extranjera directa o una entrada de capital. Eh, pero, digamos, termina funcionando, algunos autores señalan, como entrada de dinero que pasa por paraísos fiscales. Esto no quiere decir que el manejo de la cuenta financiera, principalmente para salida de dólares o flujo de capitales de salida, la tengan liberada, sino que, en verdad, facilitan la entrada de dólares, ¿sí? En un punto, digamos, bueno, no sé, es una discusión, pero uno dice, bueno, si los dólares van a entrar, yo no pregunto de dónde vienen. El tema es que no, no sé, Martín, que por ahí Martín tiene más, ha Bueno, trabajado con el es tema, como ¿no? los Pero es como los blanqueamientos que hoy se ponen, ¿no? Blanquea dólares que no te hacemos controles con arca. Es también un poco eso, o sea, inyectar dólares al mercado formal que viene del mercado informal, más allá de donde venga, ¿no? No, si se Sí, hizo pero eso más o menos, lícita o ilícitamente. sí, pero esos son nacionales. Sí, sí, son pero Yo el entendí fin es el como que mismo, o sea, venía, es inyectar no, dólares que estaban escondidos. no, porque yo entendí como que venía un extranjero y nomás, digamos, pensé como que en la India venían extranjeros y inyectaban dinero. bueno, en la India tenés de los dos, o sea, tenés de los indios que están, o sea, por un lado están las remesas de los indios que están en el exterior que se lo mandan a su familia, ¿sí? Eso es que les decía, hay años que son 3,5 puntos del producto. Después tenés, sí, empresas o personas físicas no nacionales que entran en distintos esquemas. Lo que ellos han hecho, sí, es para los nacionales que están, lo que le dicen los non, los indios no residentes en India, han buscado facilitar los esquemas para que manden la plata a la India, ¿sí? Creándoles cuentas como con, digamos, con pocos impuestos y más. ¿Para qué? Para captar los dólares de los indios que están en el Silicon Valley, en el Reino Unido, en los Emiratos Árabes, que se lo manden a su familia y que les entren dólares. Después eso queda, digamos, en el central digamos, se convierte en rupias. Entonces, las remesas, sí, las remesas de los indios que vienen al exterior son muy, muy, muy importantes para la India, pero muy importantes. No sé si Gustavo, te aclaré. Sí, 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 sí. Me quedó claro. Sí, ahí yo, por ahí está, es interesante para hacer alguna comparativa con China, pero allá hubo sobre todo a principios de los 2000 lo que se llama el round tripping, es decir, que muchas inversiones que iban a los paraísos fiscales que volvían después a la misma China, que eran los mismos chinos que invertían en China, pero a través de un viaje tributario, para decirlo así.
Claro, Hay muchos, cuando uno mira cuáles son los principales inversores, por ejemplo en China, la IED, aparecen los paraísos fiscales como los principales orígenes de donde provienen los fondos. Es un poco eso, es un tema que yo creo que es un poco global, ¿eh? Ese tema de la... Y que tiene que ver con, ahí me meto con otro tema, pero los petrodólares, que siempre se dice, bueno, ¿por qué todo siempre lo comerciamos en dólares? Bueno, porque hay una parte porque los paraísos fiscales funcionan en dólares. claro. Y hay una parte de lo que se comercia entre Argentina y Uruguay, como queda en un paraíso fiscal, o digo Uruguay, o entre Argentina y Chile, se hace en dólares porque en el medio, si se en pesos, ustedes saben que con el swap de China, para decirlo rápidamente, nosotros podríamos pagar las importaciones en yuan y Cargill podría quedarse con pesos, que el Banco Central chino le pague pesos a Cargill. Eso no va a ocurrir porque Cargill tiene también un viaje por la vía de sus paraísos fiscales que le conviene siempre la moneda internacional, ¿no? Por obvias razones. Pero bueno, eso un poco, aprovecho, hago una publicidad, pero el tema de la desdolarización y de todos esos debates, ¿no? que hay en Argentina, pero también en esos países. Un poco, Martín. Se me corta, ¿no? No, que aprovecho que... Va, a mí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se corta en general. Se Se corta. murió. Bueno, nada, Ahí mejor. yo los escucho, pero los tengo Sí. corta. A veces así mejor, sin el video. Están sacando Se la escucha cámara, mal, ¿eh? se escuche mejor. Ahí está, ya la saqué. ¿Me escuchan ahora un poco mejor? No, que aprovecho que, Un que poco. en el streaming en el cual vino Manuel, este viernes va a venir Chandra Sakar, que es Chandru para los amigos, que ya Manuel es un amigo de Chandra Sekar, que es un economista indio que trabaja con Yayati Ghosh, que también es una economista india muy conocida ella a nivel global, y vino a Argentina hace un par de semanas atrás, lo entrevisté, y hablamos justamente de eso, del problema del dólar, la dolarización y todos los efectos negativos que todo eso termina teniendo para los países del sur global y los positivos que tiene obviamente para Estados Unidos, ¿no? Verlo también, toda esa problemática en el tablero económico global es interesante. Así que bueno, este viernes después les pasaré, o le paso a Marcelo el link de YouTube del programa se llama Agenda Económica. Genial. Genial. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? Y la entrevista con Manuel es bibliografía obligatoria, obviamente, de esta clase. Sí, ¿la pusimos? ¿No la pusimos? No sé. ¿Eh? Anduvo muy bien ese. Como material. Sí, podría estar perfectamente. Eso. Bueno, no sé si hay otra cosa para aprovecharlo a Manuel, si no, bueno, como le dije, nos vemos el sábado, el otro, no este el otro, en vivo e indirecto en la universidad. Bueno. Bueno, gracias, espero les haya servido, gracias por las preguntas, muy, muy bueno. Lo que necesiten, le piden mi mail o le consultan a Martín. Bueno, tienen la Biblia también ahí, así que bueno, gracias y a disposición. Bueno, vale. Cuídense, un saludo y Bueno, Dale, gracias por gracias. todo. Gracias. Suerte. chao. Nos Hasta luego. Chao. Chao, chao. vemos. Saludos. Nos vemos. Saludos. Gracias, un placer.